Sin salida, la ofensiva israelí en Gaza alcanza la ciudad de Rafah, frontera con Egipto, y donde se refugia la mitad de los gazatíes. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió al ejército un plan combinado para evacuar civiles en Rafah y destruir a Hamás en esa ciudad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió su memoria en una inusual conferencia de prensa luego de que el fiscal especial que estudiaba la causa por el mal manejo de documentos clasificados cuando era vicepresidente levantó sospechas sobre su salud. Tenemos análisis. Día de homenaje nacional al expresidente chileno Sebastián Piñera, quien murió el martes en un accidente aéreo. Después de una misa en la Catedral Metropolitana de Santiago, el féretro fue ubicado en el Palacio de la Moneda. Figuras de la política chilena y decenas de ciudadanos le dan el último adiós. Bienvenidos a esta nueva edición de noticias aquí en France 24. En español, soy Jorge Hurtado. La guerra en Gaza alcanzó la ciudad sureña de Rafah, frontera con Egipto, y donde se refugia la mitad de los gazatíes que huyen de los combates entre el ejército de Israel y el grupo Hamás. El último balance comunicado por Hamás se acerca a los 28.000 palestinos muertos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió hoy un plan al ejército para evacuar civiles en Rafah y destruir al grupo islamista, mientras uno de sus grandes aliados, Estados Unidos, advirtió que una ofensiva israelí en Rafah causaría un desastre. Previamente, nuestro corresponsal en Jerusalén nos ampliaba sobre las consecuencias de una invasión en Rafah. Estamos hablando de un área donde se concentran alrededor de 1,3 millones de palestinos, la mayoría de ellos desplazados, forzados varias veces por los ataques israelíes, que se encuentran en condiciones muy precarias, y esta sobrepoblación obviamente aumenta el riesgo de una mayor cantidad de muertes, y también teniendo en cuenta que estas personas no tienen a dónde ir en este momento, con Egipto al otro lado de la frontera, el mar Mediterráneo, y por otro lado la ofensiva israelí que sigue avanzando desde el norte. Estados Unidos mandó dos mensajes claros al respecto. John Kirby, vocero de Seguridad Nacional, dijo que Washington no va a apoyar una invasión, que sería un desastre, mientras que el presidente Joe Biden calificó de excesiva la respuesta israelí en Gaza. Dijo que hay gente inocente que está muriendo de hambre, que corre peligro, y que por eso él está empujando para conseguir al menos una tregua sostenida. También son múltiples las organizaciones humanitarias que se han llamado a estos pedidos para frenar una eventual invasión israelí en Rafah. UNICEF advirtió que hay decenas de miles de niños que correrían todavía más riesgo si se da una invasión a gran escala. El Consejo Noruego de los Refugiados anticipó un baño de sangre si esto ocurre, y que ninguna guerra debe librarse en un campo de refugiados gigantesco, mientras que la ONG británica Action Aid indicó que cada persona en Gaza está pasando hambre en estos momentos, y que muchos han tenido que empezar a comer pasto para poder suplir esas necesidades. Y ahora vamos con noticias de la guerra en Ucrania. Mientras se acercan los 2 años de la invasión rusa, Volodymyr Zelensky decidió sustituir al jefe del ejército, Valery Zaluzhny, y de reemplazarlo por Oleksandr Nirsky. Esto provocó inquietudes dentro del ejército y la población. Marta Moya nos cuenta más. He nombrado al coronel general Sirsky comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Unas palabras que marcaron un cambio de rumbo en la cúpula militar ucraniana. El presidente Volodymyr Zelensky retiró el jueves a Valery Zaluzhny del liderazgo de las Fuerzas Armadas tras meses de tormenta política interna, en un aparente acuerdo para llevar al país a una nueva fase de la guerra. No obstante, el mandatario quiso tener un gesto con él y lo nombró héroe de la patria. Hoy, con estos galardones de Estado y el título de héroe de Ucrania, reconocemos a los soldados que, junto con otras personas, se levantaron para defender nuestro Estado y el modo de vida ucraniano, y que determinan el destino de Ucrania. Ya hemos podido detener a Rusia. Zaluzhny se alzó en los últimos tiempos como una figura de liderazgo paralela a Zelensky, criticando incluso el positivismo de la oficina presidencial en una contraofensiva que nunca dio los resultados esperados. Su salida tampoco fue vista con buenos ojos entre la sociedad ucraniana. Nos preocupó mucho porque Zaluzhny es un comandante, el comandante en jefe que fue muy correcto e hizo todo bien para los militares. El nombramiento de Sirsky creo que tendrá un gran impacto en lo que sucede en el frente. Lo principal, en mi opinión, es que la gente probablemente necesite salir a protestar para que Zaluzhny permanezca en su cargo. Creo que la mayoría de gente lo apoyó y es una gran pérdida para el país.
більшість людей його підтримують. Тому що це втрата для країни. A escasas 2 semanas de que se cumplan 2 años de guerra, Rusia vuelve a tomar la iniciativa en el frente, mientras Ucrania busca renovar su estrategia militar. Vamos a cambiar de tema. En una inusual conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, salió notablemente molesto a defender su estado de salud y negar problemas de memoria. Esto luego de que el fiscal especial Robert Hur, que lo investigó por los documentos clasificados, dijera que Biden no recordaba las fechas en las que ocupó la vicepresidencia y que tuvo incluso dificultades para recordar la fecha de la muerte de su hijo, algo que el presidente negó. Vamos a analizar este tema con Ricardo Amado Castillo, consultor político y profesor en la George Washington University y ADEN. Ricardo, bienvenido aquí a France 24. ¿Cómo está? Bien, gracias por la oportunidad. Bueno, Ricardo, le quiero preguntar cómo impacta en la campaña este tipo de revelaciones. Muchísimo. No sabemos qué va a pasar en el corto plazo ni qué ramificaciones puede tener esto, pero ahora es imposible no hablar de la edad. Eso es lo primero. Ahora es imposible. La campaña de Biden venía haciendo esfuerzos por tratar de aminorar este tema, voy a llamarlo así, de mitigarlo, de controlarlo, inclusive de igualarlo, ¿verdad? Porque Trump también ha tenido algunos episodios en los cuales ha confundido algunos temas, pero bueno, ahora todos los ciudadanos van a estar hablando de este tema, ¿verdad? Los que ya estaban preocupados y ahora los que no estaban preocupados pues también se van a enterar. Esto pues no sabemos en qué termina, pero ahora la etiqueta que se le ha colocado es que no está fit, que no está capacitado para gobernar y los ciudadanos, pues esto es normal que les preocupe mucho. Entonces, el esfuerzo que los demócratas van a tener que hacer es muy grande para tratar de que la gente piense en otras cosas. Porque es que inclusive ya hay encuestas que dicen que inclusive personas demócratas o independientes que evalúan bien o regular hacia bien el gobierno de Biden y que no tienen inclinación a votar por Trump, dicen, bueno, pero es que este tema es muy grave, es muy complicado. Eso me parece que es lo primero que hay que decir. Sí, bueno, varias encuestas señalan que si las elecciones ocurrieran hoy ganaría Donald Trump. ¿Por qué los demócratas no apuestan a otro candidato? Incluso le pregunto, ¿hay alguno que podría sustituir a Biden? Mira, en algunos meses atrás la cosa parecía menos grave y como hay señales de recuperación económica, pues bueno, pues creo que la corriente dominante, la hipótesis dominante era, bueno, el presidente va a comenzar a recuperar las señales, los mensajes, los logros de que su gobierno va por buen camino. Y al final las personas se iban a olvidar del otro tema, ¿verdad? Pero bueno, tenemos meses en que esto pasan 2 semanas y vuelve a pasar algo. Y ahora hay un reporte, ¿verdad?, de un consejero especial que dice que inclusive, estoy tratando de entender el reporte, ¿verdad?, que inclusive se olvidaba hasta la fecha de la muerte de su hijo. Entonces, y es gravísimo al final lo que el reporte termina diciendo, que es que un jurado absolvería a este señor porque es un señor, casi que lo dice así, ¿verdad? Un señor frágil con pobre memoria. Es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, yo no sé si hay espacio para reemplazarlo, pero sí sé que es algo que se debería considerar. Es muy delicado, es muy delicado. Seguramente esto genera tensión y molestia entre algunas personas que escuchan, pero es lo que es. Pues la mayoría de los norteamericanos está preocupado por las capacidades del señor, no por la edad. A mí me molesta inclusive decir esto, pero es lo que entiendo, que la mayoría está dando señales. Sí. No tengo claro cómo lo reemplazarían, no tengo claro si es posible, no tengo claro si hay tiempo. Sí comienzo a pensar que esto va a ser un drama nacional, porque nos vamos... Primero hay otro drama previo, que es que casi 75% de los norteamericanos no quiere un rematch entre Biden y Trump. Perfecto. Bueno, igual, los dos partidos parece que nos quieren llevar para allá. Pero bueno, si Trump está dando señales de que le gana con tanta facilidad a Biden, creo que los demócratas deberían cuestionar si este es el único camino que tienen por delante. Muy bien. Bueno, pero más allá de los dimes y diretes electorales, ¿qué implicación tiene para la gobernanza de ese país esta duda sobre la salud del presidente? Me quedan unos 30 segundos, pero quiero hacerle esta pregunta. Muchas. Van a ver, el presidente de los Estados Unidos toma decisiones muy complejas todos los días.
Y ahora entonces va a haber una andanada del Partido Republicano que va a decir que este señor no debería ni siquiera terminar. Entonces, pues no podría predecir lo que va a pasar, pero entiendo que este tema se va a volver la conversación diaria todos los días, tanto para los votantes como en el Congreso, como en el Senado, en diferentes instancias, diciendo, miren, revisemos si el señor en verdad puede tomar decisiones. Ricardo, muchas gracias por su tiempo y su análisis. Un abrazo muy grande, gracias. Vamos a cambiar de tema. En Chile sigue el homenaje nacional al expresidente chileno Sebastián Piñera, quien murió el martes en un accidente aéreo. Su féretro fue trasladado al Palacio de la Moneda después de una misa de despedida en la Catedral de Santiago. Previamente conectamos con nuestra corresponsal en Chile, Patricia Luna, sobre lo más destacado de estos actos. Último adiós enormemente emotivo en Chile a la figura de Sebastián Piñera. Algunos de los momentos más destacados de la jornada es sin duda el discurso del presidente Gabriel Boric, en que reconoció su audacia, su valentía, en que también reconoció su papel consolidando la transición democrática en el país y que representaba una derecha más abierta, más liberal. Fue un momento también de autocrítica. El presidente chileno es bueno haciendo autocríticas, en el que dijo que quizá fue demasiado crítico con él en el periodo del estallido, aunque defendió la diferencia de ideas entre ambos. Pasando eso, momentos muy emotivos en la catedral, los que se vivían cuando más de 10 de los 33 mineros subían al altar de la iglesia y establecían un discurso en el que decían que en la mina de San José hay 33 cruces, no hay 33 cruces, sino 33 banderas y no 33 cruces, gracias a Sebastián Piñera, que fue un gran líder de faena, al que le agradecían haberle salvado las vidas cuando mucha gente decía que aquello era técnicamente imposible. Recordemos que fueron rescatados de más de 700 metros de profundidad en una mina en el desierto de Atacama. Se ponían en todo el pálpito, desplegaban una bandera chilena, todos ellos con su casco de faena, y decían adiós, gracias a Sebastián Piñera. Otro de los momentos más emotivos cuando sus nietos también subieron al altar de la iglesia y leyeron su despedida, una despedida en la que aparece la figura de un presidente mucho más humano, que jugaba con sus nietos, a los que le enseñó, a los que les dio consignas de vida a todos ellos. Tu legado va a ser infinito, decía León, uno de su nieto mayor de 18 años. Esperanza decía que el cielo te devuelva todo aquello que has dado a los chilenos. Y Francia también está de luto por la muerte de Robert Badinter, quien fue ministro de Justicia y presidente del Consejo Constitucional. Badinter fue el artífice de la abolición de la pena de muerte en Francia en 1981. El presidente Emmanuel Macron anunció que el país rendirá un homenaje nacional a Badinter, un abogado e intelectual judío que fue muchas veces blanco del odio de la derecha francesa. Y agricultores de varios países europeos reclaman la falta de apoyo de sus gobiernos y de la Unión Europea. Los agricultores polacos denuncian el impacto de las importaciones de alimentos baratos desde la vecina Ucrania, mientras en Italia y España se quejan de las políticas agrícolas de la Unión Europea y exigen medidas para combatir el aumento de los costos de producción, la reducción de las ganancias y la competencia desleal de países no pertenecientes al bloque. Ahora seguimos en Pakistán, donde comienzan a conocerse los primeros resultados tras las elecciones generales de este jueves. Uno de los candidatos, Nawaz Sharif, ex primer ministro pakistaní, proclamó su victoria y anunció que discutirá la formación de un nuevo gobierno de coalición, aunque el recuento de votos aún continúa en proceso. Del total de los 265 escaños, el partido de Nawaz Sharif tendría 64, mientras partidos independientes apoyados por Imran Khan, otro ex primer ministro, obtendrían el 92. El conteo se vio afectado por retrasos inusuales que el gobierno atribuyó a problemas con los servicios de telefonía móvil. Esto dijo Sharif tras proclamarse vencedor. Hubiera sido un momento muy feliz si tuviéramos un mandato completo, nos convirtiéramos en el partido mayoritario y tuviéramos la capacidad de formar gobierno. Incluso en ese caso íbamos a invitar a nuestros socios de coalición a unirse a nosotros para formar un gobierno, pero como no tenemos una mayoría para formarlo por nuestra cuenta, vamos a invitar a aliados a que vengan y se unan a nosotros y formar un gobierno de coalición. Hasta aquí con las noticias, pero usted continúe con más de la programación regular de France 24 en español.